vamos a la comunicación con Carlos Almenara de Carta Abierta. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien. Saludos a la audiencia. Buen día, Carlos. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, para seguir con las columnas de esta semana, hay un tema político que tiene su impacto, ¿no? ¿Por qué se esconden? He titulado la columna de hoy. ¿Por qué se esconden? Tiene que ver con el reclamo que se realizó el jueves pasado, los cacerolos le llamo yo. Y digo que los cacerolos es un epifenómeno de Clarín, y en realidad no es nuevo, porque tiene que ver con una reedición de lo que ya vivió la Argentina en 2008 y 2009, y que tiene que ver con una desesperación del grupo Clarín por la proximidad de la aplicación integral de la ley de medios, y que va a tener que desarmar el monopolio. Entonces está armando tropa propia. Carrió, los dualdistas residuales, otros grupos, y los cacerolos, que es la tropa propia que está armando Clarín, para evitar que le hagan cumplir la ley, que es que le devuelva a la sociedad argentina todas las licencias que tiene en violación a la ley, concentrando toda la comunicación. Y ahora invierten el argumento, como invierten todo lo que tocan lo mancillan, lo convierten en un estropicio y mienten, descaradamente invierten los argumentos. Ahora ellos se presentan como los perseguidos, y la verdad es que es todo lo contrario. En una cosa tienen razón. ¿En qué tienen razón? En que está en problemas la libertad de expresión. Claro que está en problema, y por eso se logró sancionar la ley de medios. Desde los 70 que está en problema la libertad de expresión, porque ellos se quedaron con papel prensa, con métodos genocidas. Después se quedaron con los canales de aire, se quedaron con los canales de cable, se quedaron con las radios, con todo se quedaron. Y por ejemplo, claro que está en problema la libertad de expresión. Yo mismo estoy censurado en los canales de aire de Mendoza. Digo, no hago una cosa de autorreferencia, sino que doy un caso. En las publicaciones en papel de Mendoza yo también estoy censurado, y claro que hay censura, y hay censura por estos grupos concentrados de la comunicación. Entonces la aplicación de la ley de medios va a ser un momento donde se va a democratizar la palabra. Ellos mientras tanto están buscando tener una tropa propia que impida la aplicación de esta ley, y esto es un epifenómeno de eso. Este espacio de Carta Abierta en la radio es un grito desesperado en el 2008 y 2009 por intentar buscar un canal de expresión que nos acerque a la comunidad. Y esto, lo que se está produciendo es una reedición de eso. Ahora, mientras tanto, se produce una manifestación como la del jueves pasado, y uno se pregunta por qué se esconden. ¿Por qué se esconde quién? Y, por ejemplo, los fogoneros de esto, que son militantes de la Unión Cívica Radical y del Partido Demócrata, que se cansaron de convocar cada uno de esos militantes, la mayoría que trabaja con cargos en el Estado, en distintas reparticiones estatales, que se cansaron de convocar por las redes sociales, por internet, por el aparato militante que tienen esos partidos. Convocan y después se esconden, no aparecen sus banderas, se esconden, bajan, y entonces es un problema eso para la democracia, porque ¿quién habla ahí? ¿Quién habla? Queda solo como el epifenómeno de Clarín, y ahí estaba lleno de una convocatoria de los aparatos políticos que sí movilizaron, y que está muy bien que movilicen, y que está muy bien que todo se reclame. Toda la protesta es legítima cuando es legítima. Es legítimo reclamar por un derecho, hasta por un privilegio es legítimo reclamar. No es legítimo reclamar que tal grupo social no tiene derecho a la existencia. No es legítimo desear la muerte de la presidenta, porque eso se aproxima mucho a la apología del delito, y eso no es legítimo manifestar, y hay que decirlo, porque claro, como ellos lo ven en la televisión, piensan que está bien hacerlo, pero no está bien hacerlo. Eso es uno de los grandes daños y uno de los grandes males que está haciendo Clarín, que es pretender darle legitimidad a discursos que son destituyentes, que son terriblemente nocivos y que son dañinos hasta para la salud psíquica de la población. Entonces, todo esto hay que decirlo porque no es legítimo, no es natural, tiene que ver con esa concentración comunicacional que esperamos
cambie sustancialmente en el muy corto plazo. Mientras tanto, ¿por qué militantes políticos asumen este discurso que implica negar la propia voz de la política? En el caso de la Unión Cívica Radical, militantes intermedios, dirigentes, legisladores, ¿por qué tienen que asumir la jefatura de Cornejo, que los está llevando a la peor de las indignidades? No ha dejado estropicio por hacer. Por ejemplo, Sanz, que le pide a la Embajada de Estados Unidos que intervenga en nuestra política. Eso no hay que hacerlo, es contra la patria. Cobos, que fue cómplice de un intento de golpe institucional, eso no hay que hacerlo. Hagan política, hagan de otra forma. Y Cornejo los está llevando a todo eso. ¿Por qué se dejan someter a esa situación? Me parece que hay que convocar a lo mejor de nuestra sociedad y poner las cosas en su lugar, porque así como había mucho enojo en los militantes escondidos que estaban en esa marcha y en los que no eran militantes y que fueron convocados por ese discurso de Clarín, que lo asumen como propio, también había mucha bronca en los colectivos que subían a La Favorita y que insultaban a los cacerolos. Entonces, me parece que hay que poner las cosas también en su lugar, claramente debatir con claridad, con frontalidad, pero desnaturalizar y deslegitimar un epifenómeno que reedita lo de 2008 y 2009 y que precisamente es una manifestación de esa comunicación concentrada que tiene a la voz democrática, a la discusión en el ágora pública como prisionera, y solo concibe una política que se pone de rodillas frente al poder real. Y bueno, esto es lo que es doloroso, pero hay que cambiar. Y para eso convocar a toda la audiencia a que tranquilos, reafirmando nuestras convicciones, saber que estamos en un proceso que es muy profundo, muy claro y que va a tener un final feliz y en paz.